Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Hoy vamos a revisar dos temas muy importantes en química, que son los enlaces químicos y la electronegatividad. Mi nombre es Ana María Muñoz y soy ingeniera química. Habiendo realizado entonces un repaso de los enlaces primarios, hagamos un recuento finalmente de las conclusiones a las que llegamos. En el enlace iónico tenemos un par de átomos en donde uno le transfiere electrones al otro, le transfiere, se los entrega. Y como consecuencia de ello, pues vamos a tener cargas distintas en donde uno va a quedar positivo y uno negativo, y estas cargas, como son distintas, se van a unir. Eso pasa en el enlace iónico, en donde normalmente tenemos un metal que es positivo y donde tenemos un no metal que es el negativo. El covalente pues tiene un compartimiento de electrones. Tanto uno de los átomos comparte uno de sus electrones y el otro le comparte otro de sus electrones, y como consecuencia de ese compartimiento pues se van a unir en un enlace que llamamos covalente. Y además pues hay que aclarar que en este enlace covalente tenemos no metales con no metales. Y para el metálico pues vamos a tener metales con metales, van a formar una nube electrónica en donde los átomos de la última capa de valencia pues van a estar en total movimiento alrededor de los átomos que se encuentren metálicos, así como vemos en esta imagen. Los electrones se mueven libremente alrededor de la estructura de los protones que quedan finalmente estáticos en el centro. Y acá entonces vamos a introducir este concepto que es el de electronegatividad. Veamos de qué se trata. Acá tenemos nuestra tabla periódica y en ella mostramos cada uno de los valores que tiene cada uno de los elementos o cada uno de los átomos en cuanto a electronegatividad. Fíjense que en donde está más rojo es donde tenemos la electronegatividad más alta, y esto corresponde al grupo 7 de 7A de la tabla periódica. Estos son los más electronegativos. Y fíjense que los que están aquí, como el cesio, y de hecho acá debajo está el francio, pues tienden a tener menor electronegatividad. Y podemos pensar la electronegatividad como si fuera uno de estos chicos muy guapos a los que atraen chicas sin necesidad de ir a buscarlas, y así son ese tipo de elementos, atraen electrones sin necesidad de ir a buscarlos. En cambio, pues hay otros que pues no tienen tanta suerte ni tanta electronegatividad, pues tienen que ir a buscar eh, electrones por su cuenta, o incluso dar sus electrones, que es lo que ocurre con los elementos de este caso. La electronegatividad como tal se define como la tendencia de un átomo a atraer electrones cuando pues está unido a una molécula. Incluso antes de estar unido pues tiene esa tendencia ya de atraer electrones para formar compuestos. Y en la tabla periódica pues aumentan de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. A pesar de que ya vimos que pues cuáles son los tres tipos de enlaces primarios, quiero hacer un énfasis principalmente en los enlaces covalentes, donde pues tenemos una clasificación, y en principio pues los podemos clasificar como el número de electrones por enlace, en donde esto puede llegar a ser simple, doble o triple. Y si ya has tenido nociones de química orgánica, ves que tienes un par de electrones, en donde pues cuando tenemos un par de electrones se unen por una rayita. Entonces vemos normalmente compuestos unidos por rayitas simples. Entonces pues a ese corresponde el tipo de enlace covalente simple, o sea que comparte un par de electrones. El doble pues se ve como dos rayitas, por eso se llama doble, y el triple pues serán tres rayitas. Entonces, cuando vemos química orgánica nos enseñan los alcanos, que son los simples, los alquenos, los dobles, y los alquinos, que tienen enlace simple. Pero en esta presentación quiero hacer énfasis en el enlace covalente polar y en el covalente apolar. En el covalente polar, pues se produce cuando uno de los átomos
tiende a atraer más electrones, ejerce mayor atracción sobre los electrones del otro elemento. Y el elemento con mayor electronegatividad, pues como ya vimos, va a atraer mucho más hacia él los electrones del átomo que sea menos electronegativo. Entonces, cuando eso pasa y ya están unidos, pues se generan unas cargas parciales. Y a estas son las que me refiero. Esta es una carga parcial positiva y esta es una carga parcial negativa. Y acá nos podemos dar cuenta que el flúor, que es el elemento que más tiene electronegatividad en la tabla periódica, pues tiene como un momento, tiene acá como una nube, una densidad electrónica mayor que la densidad electrónica del hidrógeno, que de hecho pues tiene muy pocos electrones, ¿no? Y pues acá se puede explicar, ¿no? Como de nuevo con la electronegatividad. Tenemos un átomo muy electronegativo frente a uno que no es tan electronegativo y pues los electrones van a tender o van a ser atraídos por el elemento de mayor electronegatividad. A eso también se le puede llamar muchas veces el dipolo. ¿Listo? El dipolo o moléculas polares. ¿Por qué polares? Porque forma polos, uno positivo y uno negativo, ya eso se le va a llamar un enlace covalente polar. Tenemos un covalente apolar, pues entonces ya no forma polos y ya no vamos a tener esas cargas ahí parciales que veíamos en el ejemplo anterior. Normalmente se da en compuestos que sean de los mismos elementos. Por ejemplo, acá tenemos cloro con cloro, pues como son iguales no va a generar ningún tipo de carga parcial. O también en compuestos que tengan diferentes tipos de átomos, pero pues que estén balanceadas esas cargas. Entonces aquí las electronegatividades o la diferencia de electronegatividad entre uno y otro es cero. En estos ejemplos que mostramos acá tenemos el agua, el metano y el dióxido de carbono. Como ustedes pueden ver acá, el agua pues tiene enlaces oxígeno-hidrógeno y así luce la molécula de agua ya unida. Fíjense que se forman aquí, se forma una parte positiva y acá está la parte negativa que corresponde al oxígeno, y como forma este tipo de dipolos, ¿no? Y acá está la otra parte positiva, pues se considera que es una molécula polar. En el metano pues tenemos enlaces carbono-hidrógeno y pues como ven en este caso las cargas están bien distribuidas. Fíjense que también el carbono pues tiene 4 electrones de valencia, entonces le faltan solo 4 electrones para llenar ese octeto. Entonces llega cada hidrógeno con un electrón y se unen y pues realmente no queda ningún tipo de carga o dipolo que se pueda formar. Entonces, en este caso, pues se forma esta estructura que sería no polar, porque no forma ningún tipo de cargas como si lo hace el agua. Y el dióxido de carbono, pues tenemos el enlace de oxígeno con carbono y forma una estructura lineal en donde, como ya vimos en el primer ejemplo cuando expliqué el enlace covalente, pues queda también balanceada la molécula, entonces no forma ningún tipo de polo, entonces esta es no polar. Acá tenemos otros ejemplos de moléculas no polares y fíjense que se forman entre elementos que son de la misma naturaleza. Y fíjense que acá de nuevo nos sale el tipo de enlace, que en este caso sería simple porque es un par de electrones. Se puede escribir de esta manera o como se encuentra acá, en donde tenemos que en lugar de poner dos puntitos que representa cada uno de los electrones, ponemos una rayita. Y en este caso, por ejemplo, para el oxígeno formamos dos pares de electrones que cada par será una rayita. Entonces este será un tipo de enlace covalente doble y este es uno triple. Y entonces, ¿cómo sabemos que es una molécula covalente polar o apolar? Resulta que si la diferencia de electronegatividades, que es las que tenemos en la tabla periódica, es menor a 1.7, se considera un enlace polar. Y en general, enlace covalente. Pero si específicamente nos da una diferencia de electronegatividades que nos dé 0, entonces esa va a ser un enlace covalente apolar. En el caso de que la diferencia de electronegatividad sea mayor a 1.7, es iónico, ¿vale? Acá tenemos un ejemplo, tenemos el hidrógeno y el cloro,
los cuales pues forman un dipolo, ya lo vimos, y la diferencia de electronegatividades, entonces por ejemplo para el cloro es 3 la electronegatividad y para el hidrógeno es 2.1 y si lo restamos pues me da 0,9, por lo tanto es un enlace polar, no me da 0, entonces no es apolar, es polar y además pues es covalente, ¿no? Y ahora vamos a repasar algunas preguntas que salen normalmente en exámenes tipo Saber 11. Entonces vamos a repasarlas. Muy bien, tenemos esta primera pregunta en donde nos dice que la tabla presenta electronegatividad de 4 elementos. Son cualquiera de los de la tabla periódica, pero acá les llaman X, J, Y y L. Y ahí debajo está cada una de las electronegatividades que son las que podemos encontrar en la tabla periódica. Así, de acuerdo con esto, pues sé que se puede afirmar cuál es el compuesto que tiene mayor carácter iónico, es decir, el compuesto que es más iónico de esos 4 que nos dan allí. Entonces aquí la idea es empezar a descartar alguna de las respuestas y como sabemos o como acabamos de revisar, pues la diferencia de electronegatividades que sea menor a 1.7 pues va a ser covalente, por lo tanto cualquier diferencia de electronegatividades entre estos compuestos que dé menor a ese número pues va a ser covalente, entonces no va a ser la respuesta correcta. Como vemos acá, por ejemplo, el compuesto J tiene 1.5 y el L 1.6. Viendo las respuestas, la B tiene relacionados este par de elementos y la diferencia entre ellos es muy poca, es tan solo de 0.1, que es menor a 1.7. Entonces, este va a ser un compuesto covalente, entonces esa respuesta ya la podemos descartar. Ahora habría que ver la diferencia de los otros. Entonces, por este lado, la respuesta A tiene LX. La diferencia de electronegatividades, pues será 4 menos 1.6 da 2.4, lo cual es mayor a 1.7, entonces le confiere un carácter iónico. Hasta ahora va ganando la respuesta A. Nuestra siguiente respuesta a estudiar es la C, donde tenemos el compuesto YJ. La diferencia de electronegatividades en este caso es 1.5 según la tabla menos 0,9 y esa diferencia nos da 0,6 que es menor a 1.7, por lo tanto esto es covalente. Entonces esta respuesta ya la podemos descartar. Siguen ganando la A. Y nuestra última respuesta por revisar es la D, en donde tenemos el compuesto YX y la diferencia de electronegatividades en este caso es 4 menos 0,9 y nos da 3.1 que es mayor a 1.7. Por lo tanto, tendrá un carácter iónico. Así como la respuesta A y la respuesta D son iónicas, pues nos toca elegir la que tenga mayor diferencia de electronegatividades y en este caso pues es la última, la D, que nos da 3.1 porque es mayor a 2.4 de la respuesta A. La respuesta correcta en este caso pues va a ser la D. Otra pregunta que nos pueden plantear es la siguiente. Tenemos una tabla con 3 diferentes elementos de la tabla periódica y nos registra el número de electrones, número de protones y número de neutrones, además los electrones de valencia. Recuerden que con los que podemos hacer compuestos químicos son con los electrones de valencia que están en la última capa de la tabla periódica. Entonces, siempre revisar en estas estructuras de Lewis que todos los átomos involucrados tengan la regla del octeto o que se cumpla la regla del octeto en cada uno de ellos. Revisemos por ejemplo la A, el compuesto W. Tiene 6 electrones en su capa de valencia. Y pues tenemos en este caso dos compuestos W y en el centro está el compuesto Y que tiene 4 electrones de valencia. Si este Y se une con 2W en el caso de A, pues va a formar el octeto porque tendría todos los 8 electrones alrededor de Y. Está compartiendo 2 pares con cada uno de los Ws, ¿cierto? Y el W tiene 6 y más 2 que le comparte Y, pues tiene los 8 de valencia. La respuesta A está totalmente coherente y ambos elementos cumplen la regla del octeto.
En la B tenemos que W y W acá también tienen 6 electrones de valencia, lo cual también cumple con la tabla, ¿cierto? Que debe tener 6. Y Y, pues en este caso cumple 6 electrones de valencia, pero Y tiene solo 4. Entonces la B no es correcta por esa razón. Tiene 2 electrones de más. Hasta ahora va ganando la A. En la C tenemos más electrones de valencia de los que tiene que tener W. Tiene más de 6. Y Y pues tiene 4, pero pues está un poco distribuido de otra manera, pero pues ya esta respuesta no es la correcta porque W no cumple con los electrones de valencia que debería tener. Y en la D ocurre lo mismo. W tiene 8 electrones de valencia. Cuando ya un átomo tiene 8 electrones de valencia, pues ya no va a formar compuestos porque ya tiene el octeto lleno, ya no tiene dónde más llenar ese último nivel. Entonces, pues ya la D no es la correcta. En este caso, la correcta fue la A. La siguiente. En esta pregunta nos dice que en la tabla se muestran las electronegatividades de algunos elementos, lógicamente tomados de la tabla periódica, y nos preguntan que el compuesto en solución acuosa diluida aumenta la conductividad del agua en mayor proporción que los otros compuestos es. Entonces, normalmente un compuesto que en solución acuosa aumente la conductividad en agua, pues se considera que es de tipo iónico. Entonces acá vamos a buscar el más iónico de los que encontremos acá. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues usando las electronegatividades. Recordemos que a mayor diferencia de electronegatividad, más carácter iónico va a tener ese compuesto. Revisando las electronegatividades, entonces en el caso de la respuesta A, NaF nos da que la electronegatividad del flúor, acá los ordenamos, no tiene que estar en el mismo sentido que el compuesto sodio primero y flúor primero, sino que la suma nos dé un valor positivo, la resta nos da un valor positivo, entonces sería 4 menos 0,8, pues nos da 3,2. Entonces vamos a ver qué nos da en el siguiente. En el caso de el enlace berilio-oxígeno, la diferencia de electronegatividades de acuerdo a la tabla es 3,5 para el oxígeno y 1,5 para el berilio, que nos da 2. Todavía pues va ganando la respuesta A. En la respuesta C tenemos La y flúor, la diferencia de electronegatividades sería la del flúor 4 y la del litio 1, entonces nos da 3. Todavía sigue ganando la respuesta A. Y para el último, entonces tenemos la electronegatividad del bromo es 2,8 y la del sodio es 0,8 y nos da una diferencia de 2. Por lo tanto, la que presenta mayor carácter iónico de acuerdo con las electronegatividades es la respuesta A, NaF. Podíamos hacerlo de esta manera, restando las electronegatividades, pero también observando que, por ejemplo, los compuestos que tienen elementos más electronegativos como el flúor o el bromo, que están en el grupo 7 de la tabla periódica, son los más electronegativos, entonces van a tener o van a tener esa mayor diferencia de electronegatividades. Entre, por ejemplo, la respuesta A y la D, pues solamente mirando la tabla periódica sabemos que el que tiene flúor es el que va a tener mayor carácter iónico porque es más electronegativo. Y de esta manera pues terminamos estas preguntas tipo ICFES. Finalmente pues no me queda nada más su asistencia, participación y su atención. Que tengan un excelente día.